hace unos semestres, sino que es una teoría de colas que vamos a trabajarla mediante modelos de filas de redes, perdón, mediante modelos de redes de filas de espera. Es decir, vamos a asociar diferentes filas de esperas y vamos a hacer una medición en simultáneo para verificar dónde se encuentra el cuello de botella de un servicio, es decir, en qué fase del servicio encontramos una mayor cantidad de producto en proceso. El producto en proceso en este caso va a ser el cliente. El cliente es el que es transformado a través del servicio, a través de las experiencias que va viviendo paso a paso. Entonces, ahí vamos a identificar dónde hay una mayor retención de ese producto en proceso y cómo podemos garantizar de que ese producto en proceso fluya lo más rápido posible a través de unas herramientas de gestión que vayamos a proponer más adelante. Vamos a hacer una medición del servicio desde la gestión del cliente. Ya aquí nos metemos con lo que es la experiencia. Entonces, en cuanto a la experiencia, identificar cómo es el relacionamiento de los clientes, cómo debemos conocer a nuestros clientes, empezar a identificarlos, a perfilarlos, y luego vamos a hacer una medición de las relaciones con el cliente. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos ese perfilamiento, empezamos a administrar esas relaciones y vamos a verificar cómo es las interacciones que se dan con ellos. Es decir, vamos a hacer una identificación de esas relaciones a través de un estructuramiento de un CRM. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo podemos operacionalizar un CRM o una administración de las relaciones con los clientes a través de un nivel operacional y analítico de este tipo de herramientas. Entonces, ahí les voy detallando unos adelantos de qué es lo que vamos a usar durante el curso para que ustedes se vayan poniendo al tanto. Entonces, luego de que tenemos eso, vamos a hacer una medición de la gestión de la experiencia del cliente. Miren que esta medición, esta parte de la medición va a ser bastante compleja, va a ser lo que más nos va a ocupar dentro del semestre, pero es importante que le detallemos o sepamos identificar ese tipo de herramientas para que ustedes puedan tomar una decisión que sea concreta. Si ustedes no hacen una medición rigurosa y bastante específica de las variables que están alrededor, en este caso de un servicio, pues difícilmente van a tomar una decisión que sea coherente a la realidad o a las necesidades que tenga el mismo sistema productivo. Entonces, por eso quiero ser muy preciso, quiero ser bastante riguroso en cuanto a esta parte de la medición del servicio. ¿Ok? Entonces, vamos a medir la gestión de la experiencia. Ya aquí vamos a poner en práctica los indicadores o los KPIs que ustedes hayan definido anteriormente para empezar a hacer un control sobre esa misma gestión de la experiencia. Y a partir de los resultados que se obtengan de cada una de estas mediciones, ustedes van a empezar a desarrollar una identificación del problema. Ahí vamos a emplear otras herramientas que tienen que ver con teoría de restricciones y algunas herramientas de control estadístico de procesos para empezar a definir cuál es la causa raíz de nuestro problema. Si nuestro problema más que todo está orientado al tema de productividad o si está orientado hacia el tema de la gestión de la experiencia. O debemos trabajar en un enfoque en calidad que integre tanto la productividad como la experiencia del cliente. Entonces, ahí vamos identificando hacia dónde se orienta el problema, cuál es el proceso o la fase del servicio o la operación de este mismo servicio que está representando la causa raíz de mi problema y empezar a diseñar un sistema de gestión que ataque esa causa raíz. ¿Ya? Y ese es el siguiente paso. Eh, vamos a proponer un sistema de gestión basados en las herramientas de gerencia moderna de operaciones. Ya, entonces vamos a involucrarnos con lo que tiene que ver con el Lean Six Sigma, el Lean Service, también lo que tiene que ver con la gestión por procesos y lo que tiene que ver con teoría de restricciones para hacer una gestión de un servicio. ¿Ok? Y luego de que tenemos identificado qué herramienta es la que vamos a utilizar y cómo la vamos a operacionalizar, pues se hace una planeación del servicio alrededor de esa herramienta. ¿Ya? Entonces, digamos que esto es algo ambicioso también de mi parte, eh, porque antes solo tenía 6 entregables y quiero que
Con este curso que empezamos este semestre, quiero ampliarlo hasta esta cantidad de entregables para empezar a hacer un estudio más íntegro, más completo, porque he identificado de que hemos dejado algunas cosas por fuera que también son importantes, especialmente lo que tiene que ver con la gestión de la experiencia. Entonces, quiero que ustedes en verdad vayan con un aprendizaje más completo de lo que se ha hecho en los anteriores semestres, y tengan esa oportunidad para que cuando les toque tomar decisiones en cuanto a la gestión de un servicio, eh, tengan las herramientas, tengan las competencias para poder tener un muy buen punto de vista y puedan desenvolverse muy bien en el campo profesional. ¿Ya? Yo sé que algo de esto, de cada uno de estos pasos, les va a quedar a ustedes y sé que los van a poder aplicar dentro del campo profesional y dentro de las empresas que, como les dije, hoy en día algunas de estas herramientas que vamos a aplicar son, digamos, herramientas top que les va a permitir hacer la gestión del servicio. Listo. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Vamos bien ahí? Sí, Profe, profe, una todo bien. pregunta. Sí, sígueme. ¿La empresa tiene que ya estar constituida o puede ser una empresa que apenas esté comenzando, que uno quiera este, Bueno, trabajar con ella? No sé. bueno, el ejercicio de acá es enteramente académico. Ya, entonces, en algunos casos vamos a necesitar información simulada, pues, información, perdón, de acerca de clientes, acerca de ventas históricas o experiencias históricas. Toda esa información la vamos a simular. Así que no hay inconveniente si la empresa apenas está recién empezada o si es un emprendimiento de ustedes. No hay ningún inconveniente. O puede ser una empresa, como les dije, que tenga los requisitos que ya les había dicho, que lo conozcan de hace tiempo, que hayan trabajado o hayan hecho su práctica. Entonces, digamos que son libres de seleccionar cualquier empresa, así sea la empresa más manufacturera que ustedes hayan visto, a esa también se le asigna un servicio, porque toda empresa que manufacture en grandes cantidades, de manera muy masiva, siempre va a requerer vender ese servicio y si se vende, perdón, si se vende ese producto o ese bien, va a requerir de un servicio de atención al cliente para poder relacionarse con el cliente. Entonces, puede ser cualquier tipo de empresa, ¿ok? No sean restricciones alrededor de eso. La única restricción que les pongo es que sea de 2 personas máximo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, listo. ¿Alguna otra inquietud mientras prosigo? Vamos a empezar a trabajar ya lo que es este primer entregable, lo que es de la definición del caso de estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con eso. Listo, entonces, para empezar a trabajar la definición del caso de estudio, es bueno recordar algo que ya dimos la clase pasada, donde empezamos a una conversación para saber qué es un servicio. Entonces, un servicio es un conjunto de operaciones que se realizan de manera secuencial por un servidor y un cliente, donde ellos interactúan y entre ambos buscan la satisfacción de los clientes o usuarios de este servicio. Ya, ese es el fin elemental de un servicio, que todas esas operaciones que se concentran en atender, en escuchar y en desarrollar una propuesta de valor al cliente, tienen como fin último darle una satisfacción a esto. Ya partimos desde ahí, eso es un servicio. Creo que ustedes experimentan servicios todos los días, porque siempre van a estar en contacto con una empresa, siempre van a estar desde que salen a la calle a visitar un local comercial, van al supermercado, van a un restaurante, hacen una llamada para consultar un producto que quieran adquirir, siempre hay una atención con el cliente, ya una atención, perdón, por parte de un servidor. Y esa misma atención ya es un servicio como tal. Entonces, ahí vamos identificando cuáles son los tipos de servicios o, digamos, cómo se empieza a caracterizar el servicio que vamos a tener en cuenta. ¿Ok? Y es ese conjunto de operaciones que siempre buscan la satisfacción del cliente y que se debe, obviamente, para garantizar esa satisfacción, darse de una manera controlada y coordinada.
Entonces, vamos a poner, por ejemplo, en un servicio hotelero. Entonces, en un servicio hotelero, ustedes cuando van a adquirir este servicio, primero deben hacer una reserva, luego un check-in. Luego del check-in, pues se le asigna o se entrega una opción. Ya vemos que son diferentes interacciones que ustedes van teniendo. Por ejemplo, en el caso de la reserva, es con quién interactúan generalmente. ¿Quién ha hecho reservas de un hotel? Alguien, por ejemplo, que me diga cómo se interactúa para hacer una reserva. Profe, usted pide información Ajá, pero ¿con quién, a quién le pide información? ¿A una al persona? administrador, al administrador. Ajá. Entonces, ¿la reserva solo se puede hacer con una persona o también bajo otro medio? En línea. Llamadas. Llamadas por página web, hay portales web que te hacen la reserva. Entonces, miren que, por ejemplo, en el caso de que tú hagas una llamada o vayas en persona al hotel, ahí te va a atender una persona. Pero en el caso de que lo hagas con un portal web como estos que ya conocemos, Booking, Despegar, entre otros, ahí se hace una reserva con una computadora. Esa computadora o el sistema de información que tiene esta página web para aceptar los datos y reservar esa información, eso también es un servidor, ¿ya? Un servidor que tiene, digamos, una capacidad de atención mucho más grande que una persona. Y, digamos, ese mismo servidor también te va a generar una satisfacción, dependiendo cómo sea el diseño de la página, cómo sean las características que están alrededor de ese procedimiento para navegar dentro del proceso de reserva. Entonces, ahí vamos considerando de que un servicio no solo tiene que ser una relación con una persona, también puede ser la relación con diferentes tipos de servidores, como en este caso puede ser una computadora, un robot, una máquina o diferentes elementos o equipos que se asocian al servicio. Listo. Entonces, ahí vamos teniendo esa parte. Luego viene de que después de tú hacer la reserva, hace el check-in, que ahí generalmente si es una persona, porque, digamos, sí se requiere manejar una mayor flexibilidad en este proceso. Se hace la entrega de la habitación, pueden haber otros servicios adicionales como restaurante, bar, piscina, no sé, entre otros, spa. Se adquiere también esa atención y por último un checkout. ¿Ya? Entonces, como les dije, la intención es que de manera secuencial el cliente acceda a cada uno de estas fases o pasos de atención al cliente. Ya, estas fases o estos pasos de atención al cliente los conoceremos como momentos de verdad. Ahorita explicamos la definición de ese concepto del momento de verdad. ¿Listo? Ok, entonces vemos cómo el cliente tiene por cada uno de esos pasos para poder completar el servicio. Es un cliente que entra con necesidades y sale con una satisfacción. Entonces, esos son los elementos que hay que empezar a identificar cuáles son las necesidades del cliente a partir de la gestión de clientes y de las relaciones con los clientes, de un perfilamiento de estos clientes y de luego de esto hacer una gestión de la experiencia, es decir, saber con qué satisfacción salió el cliente y cuáles son los puntos de control para mejorar esa experiencia. Entonces, eso hace parte de nuestra tarea en este semestre. Es importante también tener en cuenta de que vamos a asociarnos con la producción del servicio. Entonces, ya hablamos un poco de lo que es producción en la clase pasada. Recordemos que la producción es la organización sistemática de todos los procesos que yo voy a involucrar, en este caso, para yo prestar un servicio. ¿Ya? Entonces, si yo requiero, para prestar un servicio, no solo debo tener en cuenta, perdón, no solo debo tener en cuenta el personal que voy a poner en la atención al cliente, sino que también debo involucrar a todos aquellos procesos internos que van a apoyar a estos servidores, ya sea la parte logística, la zona de bodega, recursos humanos, el área administrativa, ¿ya? Entonces, ahí yo voy esquematizando cómo debe ser el mapeo del servicio, que ahora les explico eso, para poder yo garantizar una experiencia completa al cliente.
¿ya? Y dentro de esta sistematización o organización sistemática del servicio, vamos a tener siempre un pie de apoyo para responder esta pregunta. Y es que siempre será culpa del mesero que la comida llegue tarde. ¿Ustedes qué opinan? En un restaurante. No, profe, porque a veces la demora se puede generar dentro de la cocina. Dentro de la cocina, ¿verdad? O que el proveedor nunca trajo los alimentos. O que el administrador no le dio permiso a los cocineros o a cierta cantidad de personal y nunca en cierta noche los platos nunca se entregaron a tiempo, ¿verdad? Pero Claro. les pregunto, ¿quién recibe el regaño por parte del cliente? El El mesero, cocinero, profe. el mesero. Listo, sí, el pobre mesero recibe el regaño y las protestas del cliente, ya, porque es el mesero quien tiene que dar la cara. Entonces, vamos a ver cómo debe ser la responsabilidad de alguien que esté dispuesto a prestar un servicio, pero también la responsabilidad oculta que debe ser tenida en cuenta por los procesos de una empresa prestadora de servicios para poder garantizar de que ese servidor haga bien su trabajo. ¿Ya? Y ahí hay que ser un equipo completo para que ese servidor lo haga bien. Ya tienen a ese servidor, a ese mesero que va a llevar el plato, hay unos chefs, hay unos cocineros, asistentes de cocina, hay un jefe de cocina, un administrador, que todos están orientados para seleccionar unos buenos ingredientes, unos muy buenos proveedores, unos muy buenos utensilios de cocina, una muy buena infraestructura de cocina con todos los equipos disponibles para que ese plato salga de la mejor manera posible. ¿Ya? Hay unos procesos de control de calidad, de seguridad alimentaria para garantizar de que haya la mejor higiene, de que no les vayan a cerrar el negocio por algún motivo, eh, para que se pueda realizar esa buena entrega de un plato. Y digamos, esa organización sistemática es lo que llamamos producción. Ponemos todos los procesos en orientación al cliente, en este caso, para que podamos garantizar esa buena prestación de un servicio. ¿Ya? Y recordemos que en este caso la producción del servicio la vamos a llamar como, la conoceremos como servición. Que digamos, la servición está muy orientada no solo a la parte operativa o productiva del servicio, sino también al marketing del servicio. Ya, entonces, bueno, de pronto los que han dado mercadeo conmigo en anteriores semestres, hemos analizado cómo el mercadeo puede involucrarse mucho con elaborar o diseñar un proceso productivo acorde a los requerimientos del mercado. Entonces, aquí también la servucción no solo se asocia con identificar cuáles son las operaciones o la organización de esas operaciones para darle un servicio al cliente, sino también hacer una identificación de esas necesidades de los clientes y organizar esa producción del servicio acorde a esas necesidades. ¿Ya? Entonces, hacia allá le vamos apuntando con el término de servucción. Listo. La servucción entonces será como la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos, humanos y procesos requeridos para que la relación cliente-empresa pueda ser ejecutada cumpliendo los requisitos de calidad definidos en los acuerdos comerciales entre cliente y servidor. Entonces, es lo que les he comentado. O sea, si en una asesoría de un servicio, ustedes como clientes empiezan a hablar con el asesor, si ustedes como clientes empiezan a hablar como asesor con el asesor de un servicio y empiezan a decirle yo quiero tal cosa, tal cosa, tal cosa, ustedes están haciendo un acuerdo comercial entre cliente y servidor. Y a partir de este acuerdo se debe hacer una organización sistemática del servicio para poder darle satisfacción a ese acuerdo comercial. Entonces, ahí hablamos de que un servicio o de que, perdón, un cliente no se debe acomodar
a lo que te ofrece un servicio, sino que el servicio se debe acomodar a los requisitos exigidos por el cliente, ¿ya? Entonces, es ahí donde el servicio debe manejar unas características de flexibilidad, de, sí, de versatilidad y de acomodo a la variabilidad de lo que exige el cliente. Entonces, vamos a ver algunas características alrededor de eso, ¿ya? Por eso es de pronto muy complejo en que personas que sean servidoras, ya que tengan ese espíritu y esa aptitud para poder atender clientes, porque tienen que ser personas muy versátiles, personas que sean muy flexibles, que puedan dar una respuesta inmediata a lo que exija el cliente de manera inmediata, de manera pues oportuna. Entonces, es complejo identificar ese tipo de profesionales, porque no todos tienen esa aptitud, no todos pueden tener esa versatilidad o esa flexibilidad de poder atender clientes de acuerdo a esos requerimientos tan variables que tienen en su haber. Entonces, ahí vamos a revisar cuáles son esos requisitos o características que debemos empezar a tener en cuenta. Listo. Por ejemplo, cuando hablamos de servición, ya hemos dado el ejemplo de un restaurante. Iniciamos pues con la selección de un plato de comida. Aquí pues ese pedido para la cocina. Dentro de la cocina deben ejecutarse una serie de operaciones tales como la preparación de alimentos, el lavado de los platos, el emplatado, ya ahí vamos a ver algunos elementos, operaciones que se deben tener en cuenta, y el traslado de la comida. ¿Ya? De acuerdo a si hubo una muy buena organización de esos elementos, de esas operaciones que se ocurren internamente, que el cliente no las ve para nada, entonces ahí vamos a identificar si una muy buena experiencia o mala experiencia con el plato de comida que se prestó. Si no son ideales o si hubo una buena prestación de ese plato o si fue ideal. Listo. Entonces, en esa experiencia que se vive al momento de interactuar con los clientes, ese momento, ese instante de la interacción, vamos a ponerlo como un momento de verdad. Entonces, un momento de verdad son todas las interacciones que ocurren entre el cliente con cada uno de los elementos del servicio donde se desarrolla la cadena de valor del servicio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la cadena de valor del servicio de un hotel, ya lo vimos, que fue la reserva, el check-in, la entrega a la habitación, un restaurante, un servicio adicional y por último el check-out. ¿Ya? Esos son los elementos que hacen parte de la cadena de valor del servicio. Y las interacciones serían todos los contactos que se tienen para poder estar o poder abordar cada uno de esos pasos del servicio. Entonces, los momentos de verdad serían esa interacción, esa experiencia que se vive en cada uno de esos pasos. ¿Y por qué lo llamamos momentos de verdad? Porque los clientes tienen una característica y es que empiezan a identificar su experiencia con el primer contacto que tengan con algún elemento donde vayan a interactuar. Por ejemplo, ustedes creo que siempre van a recordar la primera experiencia que tuvieron con una persona. Ya, si esa persona los saludó bien, los saludó mal, si los conocieron a través de una pelea o lo conocieron en una fiesta o lo conocieron acá en la universidad o desde sus colegios o en el barrio. Ya, siempre van a conocer esa primera experiencia y es lo que va a marcar esa relación que tengan con esa persona. ¿Ya? Eso mismo también ocurre con el sector del servicio. Ustedes van a ir a un servicio y cada experiencia que van a vivir con ellos los va a marcar. Y el gran problema es que los va a marcar muchos más cuando tengan una mala experiencia. ¿Ya? Eso van a ser momentos de verdad que son esenciales que hay que gestionar. Porque la empresa del servicio debe hacer una interacción como si fuera la primera vez, como si fuera a conocer a una persona por primera vez y quisiera impresionarlo. Ya, por eso van a encontrar muchos servicios que hacen un esfuerzo
para dar una primera impresión, una muy buena impresión inicial a los clientes. Les ofrece un muy buen saludo, les ofrece una muy buena presentación del producto o el bien que les va a entregar, les ofrece una buena atención o digamos preocupación acerca de si te encuentras bien o te encuentras mal, ¿ya? Y tratan, o una muy buena empresa de servicio trataría o trata de que esa misma atención se mantenga de manera constante, es decir, que no caigan en un aburrimiento o un deterioro por la rutina que se presta el servicio, sino que haya un sostenimiento de esas actividades garantizando de que siempre se busque la satisfacción del cliente, ¿ya? Y una muy buena atención. Entonces, en el momento de verdad lo que se busca es eso, ¿ya? Garantizar siempre que haya una muy buena experiencia, porque solo existe una oportunidad para ofrecer esa experiencia al cliente y deben darlo todo en esa única oportunidad que tienen. Entonces, ahí hablamos de que el momento de verdad o digamos las interacciones que se viven entre cliente y servidor se deben gestionar o vivir como un momento de verdad. Es a partir de estos momentos donde se identifican las experiencias y por ende se puede empezar a desarrollar la gestión del servicio. Es decir, con el momento de verdad, el principal resultado que se va a obtener es la experiencia del cliente, ¿ya? Y esa experiencia va a depender mucho de la misma productividad que tenga el servicio. Entonces, un servicio que es muy baja, que tiene una muy baja productividad, es decir, que se demora mucho en sacar una experiencia, en hacer un proceso de reserva, por ejemplo, eso va a generar filas de espera. Entonces, cuando hay una fila de espera, lo más seguro es que la experiencia que se vive es mala. Ya, creo que todo el mundo está de acuerdo de eso, que a nadie le gusta hacer filas de espera dentro de un servicio. Entonces, ahí vamos identificando que la experiencia o los momentos de verdad están muy asociados con la experiencia y la experiencia también se asocia con la productividad del servicio. Entonces, para soportar el momento de verdad no solo basta con la interacción con el servidor o la experiencia que se está viviendo, también es importante que tengamos en cuenta los bienes entregados por el cliente o los bienes entregados al cliente y los elementos tangibles que hacen parte del servicio. Esta parte es importante que no tenga confusión. Un servicio es importante que conozcan de que no es 100% intangible. En un servicio también se ofrecen elementos tangibles o elementos que ustedes pueden tocar para garantizar una mayor experiencia con el cliente. Ya, por ejemplo, en un restaurante, eso fue algo que mencionamos, en un restaurante no solo se ofrece un buen saludo, una sonrisa o una muy buena experiencia con el personal, sino que también se ofrece una experiencia a través de un plato de comida, ¿ya? Ese plato de comida es algo que es propiedad del cliente. El cliente si quiere ponérselo en una bolsa o llevárselo en su bolso, lo puede hacer y se va, ¿ya? O si quiere comérselo en el sitio, listo, también se lo come. Eso es de propiedad de ellos. Pueden hacer lo que quieran con ese plato de comida o con la comida que se le ha preparado, porque es de su propiedad, es un bien del cliente, ¿ya? Entonces es importante que empecemos a identificar cuáles son los bienes del cliente y cuáles son los elementos tangibles que hacen parte del servicio. Cuando hablamos de los elementos tangibles, hablamos de aquellos elementos que son así tangibles, pero que no son de propiedad del cliente. Por ejemplo, en un servicio, las mesas donde se sientan, perdón, las sillas y las mesas donde se ubican los clientes, eso no es de propiedad del cliente, pero es tangible y ellos experimentan una sensación, pues experimentan algo al estar sentado ahí. El ambiente en que se desarrolla el servicio, eso también son elementos tangibles. Entonces, es importante tener en cuenta de que un servicio no es completamente intangible y nunca lo será, porque siempre se buscará agregar valor a través de elementos tangibles para que el cliente tenga una mucha o una muy buena experiencia. Entonces es importante identificar cuándo estos elementos son de propiedad del cliente y cuándo no. Cuando son de su propiedad son bienes y cuando no son elementos tangibles. Listo. Hablemos un poco de la caracterización del servicio. Entonces,
hablamos de los momentos de verdad que, como les dije, deben tener unas características adicionales, y es que dentro de estas interacciones que se dan en los momentos de verdad debe haber una comunicación entre cliente y servidor, una generación de valor hacia el cliente, es decir, un momento de verdad donde el cliente y el servidor empiezan a discutir. Eso no es un momento de verdad, ¿ya? En un momento de verdad se debe agregar un valor al cliente. Entonces se empiece a ofrecer información, se empiece a resolver inquietudes, o se ofrezca un bien o se esté entregando un bien a satisfacción dentro de lo requerido por el servicio, ¿ya? Entonces, otro requisito que vamos a tener en cuenta es que dentro de los momentos de verdad puede existir la posibilidad de que exista una fila de espera. Y eso es uno de los principios claves para un servicio. Que un servicio, al ser solicitado por los clientes y sea el cliente el que debe estar ahí para que el servicio se active, eso implica de que el producto en proceso que va a ser procesado en el servicio serán los mismos clientes. Y de pronto en una fábrica de manufactura, de fábrica de bienes, vamos a tener que también se presentan filas, pero en este caso son filas de, de material en proceso, material ya sea, por ejemplo, piezas, eh, herramientas, lo que se esté procesando. Esa materia prima va a estar haciendo fila para ser procesada. En este caso, cuando el servicio se enfoca en transformar al cliente, quienes empiezan a hacer fila son las personas. ¿Ya? Son las personas que están esperando a ser atendidas para agregarle el valor esperado de ese servicio. Entonces, va a ser muy susceptible de que dentro del servicio y en los momentos de verdad no solo ocurra interacciones, sino que también pueda ocurrir una espera del cliente dentro de ese espacio. Entonces, es una de las características que vamos a asociar con los servicios. Entonces, ya les mencioné, por ejemplo, en el caso de un restaurante tenemos la recepción, y vamos a tener en cuenta de que la forma en que vamos a caracterizar un servicio no solo va a tener en cuenta la presencia de los servidores, que en este caso son el personal que está en recepción, la toma del pedido en un restaurante, sino también la entrega del pedido y quienes hacen el pago. También va a ser requerido de que el cliente esté presente a través de unas acciones del cliente, y en respuesta a esa acción del cliente también hay una acción del servidor, que exista una interacción, ¿ya? Una interacción implica de que haya comunicación entre dos partes. Entonces, esas dos partes van a ser el cliente y el servidor. Entonces, como les mencioné, para que el servidor pueda hacer bien su tarea, se requieren también procesos internos. Ya, esos procesos internos van a garantizar de que en el caso del restaurante, el mesero pueda llevar un plato de comida que cumpla con las condiciones que ha comunicado el cliente, ¿ya? Y que el mismo servidor le ha comunicado a la cocina y a los procesos internos para que se haga bien esa presentación del plato. Y vamos a requerir unos procesos de apoyo. Estos procesos de apoyo más que todo están relacionados con los procesos internos. Y digamos, son los que le ofrecen los recursos para que el proceso interno se ejecute de manera correcta. Entonces vamos a tomar nuevamente el ejemplo de un restaurante y vamos a ver cuáles son las posibles acciones de los clientes y cuál es la acción del servidor. Entonces, lo primero que hace un cliente es solicitar una mesa. El servidor pues asigna esa mesa. En la toma del pedido, pues el cliente solicita el pedido y el servidor toma ese pedido, ¿ya? En cuanto a la entrega del pedido, el cliente lo que hace es el recibir el pedido de la comida a conformidad, y el servidor debe entregar ese pedido. Y por último, ya luego de que se ha consumido el plato, se realiza el pago y el servidor debe recibir ese pago. Entonces, vamos a revisar cómo serían las secuencias de las operaciones ya para los procesos internos. Por ejemplo, para que el servidor pueda asignar esa mesa, pues lo ideal es que la mesa esté limpia, pero no es el mismo recepcionista el que se encargue de limpiar la mesa. Requiere de un personal de apoyo, un proceso interno que haga esa limpieza del lugar donde va a presentar.
entonces limpie esa mesa. En cuanto a la toma del pedido, pues sí se requiere de que haya una preparación de los ingredientes, luego de que se tome la información del plato que se va a preparar, se preparen ingredientes, se realice la cocción, se laven platos y se haga un ensamble, pues, donde se realice el emplatado. Luego de eso se traslada a la mesa donde se va a entregar el pedido, ¿ya? Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo podemos caracterizar un servicio, ¿ya? Identificando no solo las interacciones que hay entre cliente y servidor, sino también identificar lo que sucede detrás de bambalinas, como se dice eh, en, este, en este lenguaje de la gestión del servicio, en lo que ocurre en los procesos internos. Y obviamente, como les comenté, hay unos procesos de apoyo que también hay que tener en cuenta, que más que todo son aquellos que otorgan los recursos para que se puedan llevar a cabo los procesos internos, sino también las acciones del servidor. Entonces, en un caso de un restaurante puede haber procesos de apoyo tan simples o sencillos como la administración y la contabilidad. Ya, simplemente eso. Profe, ¿Sí? Dígame, yo iba a alegar algo. dígame. Yo trabajaba acá en un restaurante en el centro, bueno, antes de la pandemia, todo eso. Ujú. Y la persona a cargo, el dueño del restaurante, él tiene conocimiento respecto a lo que es la ingeniería y la optimización de procesos y todo eso. Y Ajá, él tenía un proceso, o sea, él seguía tan minuciosamente el servicio, dado de que, o sea, no, o sea, buscaba la perfección, pero obviamente él sabe que no existe. ajá, Que hubo un diciembre que nos tocó trabajar y él puso en el menú y él me dijo a mí, el menú de nosotros no se va a vender, se va a vender en el día, pero necesito que estés acá y traigas 3 personas más. Y yo le dije, pero ¿por qué? Si en mediodía, normalmente la gente a fin de año come, come a las 6 de la tarde para poder irse a ir a Pitos después en el centro, quedarse por ahí mirando y todo. Me dice, hazme caso. Vea, hubo tanta gente en ese servicio que nos tocó cerrar el restaurante. Y eso que él ujú, o sea, anticipó. se anticipó a los hechos. Ujú, Entonces, mucha gente en este tipo de servicios no le gusta ni que le cobren. O sea, ni siquiera que le mencionen la palabra, señor, ¿va a pagar en efectivo o no? Sino que ellos simplemente no tienen conversaciones con los clientes. O ajá, sea, gente que es así. Y él todo eso lo tenía prohibido hasta que o sea, simplemente tienes que llegar a la mesa y pararte al lado de él. Y entonces él te daba la tarjeta o te daba el efectivo. ok. Muy extraño y todo, pero realmente, o sea, en lo que viene siendo el servicio, todo esto que estoy viendo aquí, realmente Ujú, está muy relacionado con eso. O ujú, sea, todos estos procesos, o sea, hay muchos restaurantes que trabajan de diferentes formas. O sí, sea, pero a medida que va pasando el tiempo y va comprendiendo cómo funciona su mercado como tal, lo va organizando a la manera que uno quiere, como de quien ujú, dice. exacto. Por eso, gracias. Vale, no, muy buen aporte. O sea, por ejemplo, esa parte que tú mencionas de que la forma en que se paga un servicio o se solicita el pago, pues, esos son protocolos que hay que definir. Ya, si mi clientela, imagino que es un restaurante muy bien posicionado, si mi clientela, digamos, tiene cierto estatus que le puede caer mal que te pregunte ese tipo de cosas de cómo pagar un servicio, entonces eh, son protocolos que se deben empezar a identificar, se deben definir de acuerdo a la relación o la gestión que se tenga con los clientes. Ya, si tú tienes una buena gestión de los clientes, conoces el perfil de estas personas que van a visitarte, que adquieren tu servicio, entonces tú puedes empezar a diseñar unos protocolos que vayan acorde a esos perfiles. Entonces, ese tipo de cosas las vamos afinando en la medida que vamos avanzando durante el curso. Aquí en este caso, este mapeo de servicio que les estoy mostrando es algo muy general, pero cuando hagamos el Customer Journey, vamos a especificar mucho más detalle acerca de esos protocolos, del tipo de experiencia que se espera vivir en un servicio y empezar a trabajar las variables que vamos definiendo en nuestros casos de estudio. Entonces, buen aporte el que das. Es interesante empezar a conocer esas experiencias que también han tenido ustedes y cómo vamos apropiándolo acá. Listo. Entonces, características del servicio. Ya hablamos un poco de cómo vamos caracterizando un servicio, pero es importante también saber que un servicio como tal, la definición de un servicio,
tiene unas características que hay que empezar a apropiar para saber a qué tipo de condiciones vamos a enfrentar. Entonces, vamos a trabajar 5 características que tienen que ver inicialmente con la inseparabilidad. Cuando hablamos de que un servicio es inseparable, quiere decir que para que se preste un servicio, para que se produzca un servicio, debe haber una presencialidad del cliente, ¿ya? Una presencialidad del cliente solicitando la información, solicitando el pedido o solicitando aquellas condiciones con las que se debe prestar el servicio y empezar a producirlo con base a esas indicaciones. Entonces, por ejemplo, hablamos de que un restaurante no puede empezar a fabricar un plato de comida sin que el cliente esté ahí presente y haga su orden. ¿Ya? En una peluquería, en una barbería, no pueden hacerte un corte de cabello sin que estés tú presente. ¿Ya? En este servicio de educación que estamos viviendo ahora, yo no puedo empezar a ofrecer una educación sin que ustedes estén acá presentes, haciendo preguntas, interviniendo, ¿ya? O resolviendo inquietudes que tengan en el momento. Profe, ¿esta información usted la sube a Ferrum? Sí, ahora les voy a mostrar, en Ferrum les he montado un documento que tiene que ver con la parte teórica, esto que les he mencionado, un documento de un libro de mercadeo, pero que se asocia también con el servicio, y está toda esta teoría que les he comentado. E igualmente yo les voy a subir un video para que ustedes desarrollen la actividad número 1 que les voy a mostrar ahorita, ¿ok? Entonces, yo les voy subiendo recursos y actividades para que desarrollen sus actividades, ¿ok? Bueno, seguía mención, hablaba de la inseparabilidad, que básicamente se relaciona con eso, de que una persona debe estar presente para que se desarrolle un servicio. Hablamos de intangibilidad, en el caso de que más que todo un servicio está especialmente asociado con la experiencia, ¿ya? Si no se vive una experiencia, simplemente no es un servicio, lo que se está produciendo, fabricando. Se estaría fabricando un tornillo o se estaría fabricando una mesa. La experiencia se vive, por ejemplo, cuando se entrega esa mesa, cuando se hace la comercialización de esa mesa, cuando se resuelven las inquietudes, las garantías, o se recolecta la información con la que se va a fabricar una mesa. Pero cuando se fabrica una mesa no hay experiencia, pero cuando se fabrica un servicio sí hay experiencia. Y recordemos que la experiencia es algo intangible, no se puede tocar, pero sí lo puede vivir el cliente. Y esa experiencia siempre queda almacenada, entonces hay que tener mucho cuidado con la experiencia que le vamos a entregar. Hablamos también de variabilidad. La variabilidad es una característica que más que todo hace referencia a que los clientes son muy subjetivos y un cliente no te va a pedir, o digamos un grupo de clientes no te va a pedir la misma cosa o los mismos detalles para adquirir un servicio. Hay clientes que te van a condicionar los requisitos, lo van a querer de cierta manera, e incluso la experiencia que van a vivir va a ser muy diferente uno con el otro. Por ejemplo, aquí en la prestación de este servicio de educación que estoy dando con ustedes, no todos van a vivir la misma experiencia, a pesar de que están recibiendo, digamos, el mismo trato, a pesar de que están recibiendo el mismo relato o la misma, digamos, explicación de mi parte. No todos van a recibir la misma experiencia. ¿Por qué? Porque pueden haber condiciones subjetivas que van a condicionar experiencia. Por ejemplo, algunos habrán preferido que en vez de mostrarle unas diapositivas, les muestre un video o les muestre algún material en algún otro medio de comunicación, ¿ya? O de pronto algunos querrán de que esta clase dure 3 horas, pero otros habrán querido de que en verdad solo haya durado media hora, porque de pronto les puede aburrir este medio de comunicación. Entonces, ese tipo de subjetividades hace que lo que se requiera dentro de un servicio pueda ser muy variable y hace muy complejo de que un servicio pueda ser estandarizado y de que pueda darle satisfacción a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, ese tema de la variabilidad va a ser muy compleja de hacerle
o digamos, va a volver muy complejo de que se le pueda hacer una gestión estándar a los clientes. Entonces, por eso hablamos de que a los clientes hay que perfilarlos, hay que segmentarlos, definir cuáles son los clientes que les gusta ciertos requisitos para el servicio y cuáles otros clientes les gusta otro tipo de requisitos. ¿Ya? Hablamos del tema de caducidad. Cuando hablamos de caducidad, hablamos de que un servicio, por sus condiciones naturales, no es perecedero. ¿Ya? No es perecedero, es decir, no tiene una fecha de vencimiento natural. Por ejemplo, si yo compro una manzana, que eso es un bien, una manzana, pues a los tantos días o a una semana ya se ha descompuesto o digamos no es apto para comer y esa manzana pues se descompone y sigue su ciclo de vida tal como se ha definido. En ese caso, ese tipo de comportamiento o fenómenos le ocurren a los bienes. Para un servicio que se basa más que todo en la experiencia, ese tipo de cosas no ocurren. ¿Ya? Entonces hablamos de que un servicio por naturaleza no tiene una caducidad, pero es importante que el fabricante de ese servicio le ponga una fecha de vencimiento. Por ejemplo, un servicio de suministro de energía. El suministro de energía, digamos, la experiencia que se vive con eso no es, o sea, no se va a vencer por naturaleza, pero le ponen una fecha de vencimiento en los recibos, los recibos de pago para que tú vayas y vuelvas a renovar el servicio y vuelvas a seguir teniendo la experiencia de tener un suministro de energía en tu casa, ¿ya? Entonces, ese tipo de elementos que buscan o que garantizan de que el servicio llega hasta cierto punto o la experiencia que vive llega hasta cierto punto, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque garantizamos de que el servicio sea rentable, ¿ya? Y buscamos de que esa experiencia que vivieron, que fue buena, vuelvan a vivirla nuevamente, ¿ya? Y la última característica tiene que ver con que un servicio es no almacenable. Eso quiere decir que por esa misma característica de intangibilidad de la experiencia que se vive por ser intangible, pues por tener esa condición de intangibilidad, de que no tiene propiedades físicas o dimensiones físicas, simplemente no lo puedo almacenar. Por ejemplo, una mesa que yo he fabricado, eso tiene dimensiones físicas, tiene una altura, tiene un ancho y tiene una profundidad o un largo. Entonces, por tener esas dimensiones, yo la puedo almacenar en un lugar y me está ocupando un lugar físico. Pero la experiencia, que es algo que queda almacenado en la mente de los consumidores, eso yo no lo puedo almacenar. No puedo, digamos, simplemente decirle al cliente, mira, aquí tengo tu experiencia ya preparada, toma y que vuelva, pues no sé, que tenga un buen día, ¿no? Ellos tienen que construirla conmigo, ¿ya? Y ahí, digamos, el compromiso de que al no poder almacenarlo previamente, yo no tengo manera de corregir esa experiencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo hice una mesa y la almaceno y yo verifico de que esa mesa está mal hecha, yo puedo corregir esa mesa y pulirla, hacerle el arreglo que requiere y nuevamente entregársela al cliente. El servicio no tiene esa condición. El servicio no se almacena, sino que se entrega inmediatamente. Y si lo hice mal, no tengo oportunidad de corregirlo, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, tenemos un inconveniente bastante grande, una complejidad bastante grande al momento de prestar un servicio. Y son características que debemos tener en cuenta, ¿vale? Listo. Entonces, también es importante saber qué tipo de mejoras puedo empezar a plantear sobre un servicio. Vemos que aquí vamos terminando la parte conceptual y es entender la actitud que yo quiero que tengan ustedes para empezar a desarrollar un servicio. Ya. La primera condición que siempre me dan los estudiantes que están en este curso para mejorar un servicio cuando encuentran, por ejemplo, una larga fila de espera, lo primero que me dicen, profe, pero ponga más servidores, vamos a poner más servidores y listo, ¿ya? Es lo primero que uno dice, por ejemplo, cuando entra a un banco y encuentra la superfila de clientes ahí. Lo primero que dice, pero ponga más cajeros,
pongan más servidores, esta caja está desocupada, pongan más gente ahí. ¿Ya? Es la primera idea que se nos viene a la mente y como usuarios decimos eso. Pero créanme que aquella persona encargada de la gestión de un servicio no puede asumir ese tipo de acciones inmediatamente. Eso debe ser lo último que se haga. Porque implica aumentar la capacidad de personal dentro de un servicio. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasa si empiezo a contratar más personal? Implica carga salarial, carga de prestaciones. Sí, implica unos costos adicionales que de pronto no tengo la oportunidad de solventar, a pesar de que haya más clientes. Y ocurre algo, de que la demanda de un servicio no es estable, nunca va a ser estable. Siempre va a ser alta, va a tener sus altos y bajos. Por ejemplo, un servicio hotelero tiene una mayor solicitud de servicio en momentos de alta temporada, por ejemplo, a principios o finales de año, a mitad de año, en época de fiestas, acá en Cartagena, pero en meses como, no sé, septiembre, agosto, ya ese tipo de servicio es muy malo, o sea, tiene muy poca demanda. Entonces no vale la pena contratar más personal que de pronto voy a requerir en un momento, pero más tarde no va a ser solicitado. En el momento sí se aprovecha, pero ya cuando esa alta demanda disminuya, pues, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué te pongo a hacer? ¿Ya? Entonces, ahí es donde debemos empezar a definir de que aumentar la capacidad instalada de clientes, o perdón, de personal, no siempre es lo más recomendable, porque vamos a empezar a incurrir con unos costos que ya no se van a convertir en costos, sino en gastos. ¿Ya? Al menos el costo se invierte para darle solución a una problemática, pero cuando tú tienes un personal que no está haciendo nada, ya eso es un gasto, o un gasto, un derroche de dinero. ¿Listo? Entonces, vemos la primera opción de solución, que es hacer mejoras sobre el mercado. Cuando hablo de mejoras, hacer mejoras sobre el mercado, hablamos de que debemos influir sobre el comportamiento del cliente y del mercado buscando una estandarización de las actividades y uso de la capacidad definida en el servicio. Por ejemplo, a ver, bueno, no, digamos alguien que de pronto esté como en mi edad, mayores de 30 años, algo así por el estilo. ¿Alguien recuerda cómo funcionaban las salas de cine hace unos 15 o 20 años? ¿Alguien recuerda eso? Profe, yo sí recuerdo, bro. Ajá. ¿Cómo, será que hace 15 o 20 años habían esas promociones de 2x1 o algo así? No, en realidad anteriormente en los periódicos era que de pronto se encontraba una promoción que le regalaban un tiquete o en los colegios regalaban a los niños más que todo. En los colegios les regalaban unos tiquetes de papelitos que tenías que guardar muy bien porque si se te perdía, hasta ahí llegabas. Y tenías que ir, si eras menor de edad, tenías que ir con un adulto. Bueno, en el caso de ese. Bueno, ¿y cuál era el mejor día para ir a cine en ese tiempo? Ya, profe, un fin de semana era una locura. Tenía que ser entre semanas, porque los fines de Pero, semana era horrible. pero la cosa es que el fin de semana era el mejor plan porque era cuando uno estaba libre, ¿ya? Sí, exactamente. ¿Qué Y empezó era a ocurrir? costoso. Ajá, y era costosa, pues, porque todo el mundo quería ir allá. Pero ¿qué empezó a ocurrir ya en la última década? Pues ya en los últimos 15 años, que empezaron a surgir, pues, aquellos que trabajaban en este sector de las salas de cine, empezaron a revisar de que no me sirve de nada construir unas salas de cine que solo voy a utilizar a lleno completo, a lleno los fines de semana, mientras que un martes, miércoles está desocupado. Entonces lo que voy a hacer es estandarizar la demanda de mis clientes y empezar a trasladarla durante el resto de la semana. Entonces empezaron a identificar o perfilar a los clientes y vieron que algunos o gran parte del mercado tiene la disponibilidad tiene la oportunidad, permítame un momento, gracias Camila,
tiene la oportunidad de ir los fines, no solo los fines de semana, sino también a mitad de semana, pero obviamente ofreciéndole un descuento. Entonces empezaron a subir los 2x1. Los miércoles bambuca. Eso, los miércoles, eso, de las gaseosas. Lo primero que salió fue los miércoles de Crush, otra gaseosa que había. También ya hay unas nuevas ofertas que atraen a los clientes, por ejemplo, que los jueves son de estreno, entonces ya no van tanto los fines de semana, sino que hay otros días como los jueves, los viernes, ya, entonces ahí vamos cambiando o buscando estandarizar la demanda de los clientes con el fin de garantizar de que ya no sea solo el fin de semana que el servicio estuviera lleno, sino que estuviera llena de completo. Así evitamos de que haya un desbordamiento del servicio los fines de semana y esos clientes que no alcanzan a ingresar, los ingreso en otros días y garantizamos de que el servicio está bajo condiciones de satisfacción. ¿Ya? No, y entre otras cosas, anteriormente el cine no funcionaba todos los días, sino que eran o los fines de semana o 2 veces por semana. El resto de los días a veces no funcionaba. ¿Ya? Imagínense una sala de cine que trabaja así. Ahora mismo, bajo estas condiciones, eso no es rentable. No, Simplemente. era creo que hasta las 11 de la noche, no recuerdo bien. Ya después de ahí no habían funcionado. Bueno, entonces la idea para que un servicio tenga buena gestión es influenciar sobre el mercado. ¿Ya? Empezar a gestionar a los clientes, saber cuáles son sus requisitos y empezar a ofrecerle algo que sea más acorde a lo que ellos requieren y podamos garantizar una buena experiencia. Luego también podemos trabajar sobre las operaciones. Ya ahí hay que trabajar internamente o sobre los procesos internos, mejorando la productividad y la efectividad de estas operaciones del servicio, garantizando mejores tiempos de atención y una experiencia más significativa. Ya, si nosotros garantizamos de que el tiempo de atención que se está entregando, con que se está entregando el servicio sea el más corto posible, garantizamos de que esa experiencia que están viviendo va a ser la mejor, ¿ya? Aunque de pronto no puede ser relativo en algunas condiciones. Hay veces que sí se espera que el servicio sea un poco más complejo o digamos el tiempo de duración sea largo, ¿ya? Como por ejemplo en el caso de un restaurante, si se presta un servicio de entretenimiento, sí buscarán de que el entretenimiento sea más prolongado o algo así por el estilo, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo que puede ser muy subjetivo esa parte de los tiempos de entrega de un servicio, pero a la vez sí es importante tener en cuenta de que el objetivo de cada servicio es siempre reducir esos tiempos de preparación y de producción. Y como les dije, o sea, si no se puede lograr la, si no se puede lograr la mejora del servicio bajo las dos condiciones que les he explicado, mejorando las condiciones o mejorando mi influencia sobre el mercado o mejorando las operaciones con que se presta el servicio, entonces ya ahí sí debemos ir por mejorar la capacidad instalada. Por ejemplo, si las salas de cine no le funciona esa estrategia de llevar personas hacia otros días de la semana, entonces ya sí o sí les toca construir más salas de cines, construir o contratar más personal para mejorar la capacidad instalada y ahí sí, pues empezar a prestar el servicio con mayores recursos. Pero antes de hacer eso, lo más rentable o lo más conveniente es, como les he dicho, garantizar de que se usan esas salas de cine durante todo el tiempo posible. O verificar o garantizar de que las operaciones que se estén dando para darle agilidad a los clientes se haga de una manera mucho más rápida. Listo. Entonces, aquí termino la presentación de hoy. Sí me gustaría darle una pequeña introducción acerca del documento que deben empezar a entregar a partir de, digamos, a partir de este fin de semana. Se los voy a montar en Ferro. Digamos que le voy a dar una pequeña explicación de cómo es la estructura de las actividades que yo realizo para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá yo les voy a presentar el documento, la forma en que se desarrolla para que lo vayan presenciando. Bueno,
Aquí nuevamente le explico cómo es la ruta de trabajo, el paso a paso que vamos a realizar durante todo el semestre y el primer entregable que vamos a trabajar. Algunas condiciones o requisitos que les voy a pedir. Lo de los grupos, máximo de 2 estudiantes. Si hay un número mayor a 2 estudiantes, pues tiene una nota igual a 1.0. Puede ser el trabajo más impecable, pero tienen esa nota, ¿ok? Entonces, eso sí o sí se va a aplicar. Luego, el otro requisito es la selección de la empresa, que lo tengan en cuenta, lo que ya les he comentado. Y luego viene la descripción de la actividad. Entonces, mis actividades, yo trato de ser lo más concreto posible, hasta que pongan lo que yo les pido. No pongan más información, no se pongan a hacer copia y pega, no se pongan a realizar, eh, no sé, mucho palabreo, mucho argumento sobre algo que donde solo les pido una palabra para darle respuesta a esta pregunta, ¿ya? Entonces, en estos entregables, yo quiero que ustedes exploren o desarrollen cada uno de estos entregables en 3 niveles. En un nivel descriptivo, es decir, ustedes van a describir la situación con la que encuentran el, el caso de estudio. En un nivel inferencial, que es este, es decir, ustedes van a empezar a inferir qué es lo que sucede en ese caso de estudio aplicando alguna herramienta o aplicando su argumento propio, ¿ya? Ustedes van a aplicar no solo herramientas objetivas, sino también su subjetividad para darle respuesta a lo que le voy a preguntar. Y en la parte crítica, en esta parte crítica, ya ustedes van a empezar a proponer acciones de mejora a partir de este análisis que hicieron en la parte inferencial, que como les dije, puede ser un análisis basado en aplicaciones de herramientas o basado en el análisis personal que ustedes realizan en su grupo de trabajo, ¿ya? Entonces, así es la secuencia de aplicación de mis actividades. Primero hacen una descripción de la situación, infieren qué es lo que está sucediendo, analizando pues o aplicando herramientas analíticas y por último proponen mejoras o proponen acciones de mejora. ¿Ya? Entonces, así va a ser cada uno de los entregables para que lo tengan en cuenta y ustedes vayan asociando o vayan teniendo una actitud para resolver cada una de estas preguntas. Entonces, yo en un video les voy a explicar en qué consiste cada uno. De igual manera, ahorita se los monto en Ferro y van a ver que en cada casilla van a colocar exactamente lo que se les pide. Por ejemplo, en el nombre de la empresa, pues simplemente indique únicamente el nombre de la empresa que ha seleccionado, no ponga más nada. En el nombre del servicio, pues expliquen dentro del catálogo de servicios, eso es importante, que ustedes entiendan que una empresa puede tener muchos servicios, pero me van a escoger solo uno. ¿Ok? El servicio que van a gestionar o van a trabajar como caso de estudio. Yo estoy dando solamente, profe, ya con esto es la introducción de lo que se va, de los plegables que se va a hacer durante el periodo. Este es el primer entregable, sí. Sí, y ya no voy a dar más clases porque en realidad voy a entrar a turno, entonces voy a desconectarme de la clase. Dale, no hay problema, ya estoy terminando. Y como les dije, esta explicación de esta actividad yo se la monto en un video. Entonces, Sí, profe, muchas gracias. ok, vale. Aquí le estoy dando un ejemplo de cómo deben responder, es decir, seguir la explicación que se da en cada casilla y responder exactamente lo que les pido. Aquí, por ejemplo, les pido un flujograma de operaciones del servicio. Aquí que me den una lista de los bienes que se entregan en el servicio y los elementos tangibles que se asocian al servicio. ¿Ya? En la parte inferencial, explíquenme cuáles son las experiencias asociadas al servicio, cómo se dan cada una de las características que mencionamos anteriormente, de esas 5 características, cómo se dan en el servicio. Y luego, en la parte crítica, indiquen cuáles son las falencias que ustedes evidencian en ese servicio y cómo se desarrollarían las propuestas de mejora para el servicio, teniendo en cuenta los tipos de mejora que les expliqué. ¿Vale? Entonces, Profe, ¿cuál es la fecha de entrega de esa actividad? ok, la fecha de entrega para esta actividad pueden hacerlo, creo que nos duraremos máximo, puede ser en una semana.
una semana o dos. Ya, yo les voy a dar un cronograma de trabajo, que se me olvidó también ponerlo. Se los voy a publicar en Ferrum para que vean en qué fecha me debe entregar cada trabajo. Este, por ejemplo, trabajo es sencillo, es muy sencillo, puede ser una semana. Si se pasan de esa semana, ¿sí? Estaba revisando Ferrum y, profe, Ajá. veo que le hicieron bastante cambios. Por ejemplo, antes era fácil, uno miraba en eventos y ahí tenía las actividades pendientes. Pero Ajá. ahora aparecen hasta las secciones en líneas como una actividad. O sea, hay muchas cosas que no es como el semestre pasado por lo menos. Entonces, por favor, sí le agradecería como que nos estuviese avisando porque aparecen, como le digo, aparecen hasta las secciones en líneas como una actividad, es decir, tiene uno como 8 de todas las Bueno. asignaturas. Entonces, Bueno. una locura ahí como un enredo, no sé Pero, qué pasó ahí con Ferro. bueno, si no estoy mal, yo creo que ustedes pueden filtrar el tipo de actividad que se le publica en el calendario. Verifiquen esa parte. Bueno, bueno, sí, igual Neuris, yo les aviso por el grupo, les aviso si ya he montado una actividad y para cuándo es. Les voy a compartir, como les dije, un cronograma de cuándo entregar cada actividad. Y si de pronto ustedes se pasan de ese periodo o esa fecha para entregar la actividad, siempre les voy a decir que lo entreguen lo más pronto posible. ¿Ya? Quiero que la actividad, que no tengan retrasos, por favor, para desarrollar el curso. Ya vieron que vamos a tener muchas actividades y quiero que se integren correctamente a ese ritmo de trabajo. Listo, chicos. ¿Tienen alguna inquietud, pregunta, sugerencia? Profe, usted nos avisa cuando realice el video de la explicación detallada de la actividad. Neuro, y disculpa, ¿me puedes repetir? Es que se cortó la comunicación. Profe, que si nos avisa cuando realice el video detallado de la actividad. Ah, sí, sí, claro. Yo les voy anunciando. Listo, profe. Ojalá y sea por el grupo de WhatsApp. Estoy viendo Sí, vale. Ferro y así está Ok. tremendo. Bueno, sí, estoy al tanto de eso, ¿vale? Entonces, sí me gustaría saber si tienen alguna inquietud, si hay gente o hay personas acá que necesitan que lo incluya al grupo de Teams. Yo, por favor, profe, no estoy en el grupo de Teams. Bueno, empecemos con ustedes. Bueno, voy a tener la grabación, espero que se haya grabado. A mí también, profe.